Eso, bueno, primero feliz año a todos, que es la primera vez que nos vemos en este año con todos vosotros, y esperamos que tanto para el club como para todos los aficionados y socios sea un año bonito este 2025. A partir de aquí, pues bueno, tenemos la presentación de dos nuevos jugadores. A mi derecha Javi Martínez, procedente de Osasuna, y a mi izquierda Iván Gil, jugador cedido por parte de Las Palmas. Primero también agradecer tanto a ambos clubes de procedencia, tanto el Club Atlético Osasuna como la Unión Deportiva Las Palmas, pues el trato y todo lo que han ayudado para que pudieran estar ellos dos aquí con nosotros. En el caso de Javi, es un jugador que conocemos ampliamente por su trayectoria en las categorías inferiores de Osasuna, que han jugado en Primera División. Ambos jugadores vienen de equipos de Primera División. Creo que hay que valorar la apuesta que todos hemos hecho para que puedan jugar en el Eibar, y en este caso Javi, pensamos que después de la baja de Kento era un jugador que nos podía ayudar en ese medio campo, en su polivalencia, en su trabajo, en su manera de entender el fútbol del equipo, y encima siendo en propiedad, pues creo que era un jugador muy interesante a la hora de incorporar. Y Iván, pues es un jugador que también desde hace mucho tiempo lo hemos seguido, hemos siempre estado muy pendientes de él, y en el caso de que no estaba participando en Las Palmas, pues en ese puesto de media punta, creo que nos pueden aportar los dos, sobre todo juventud, buena edad, ganas de estar sin participar mucho en esta primera parte de la temporada, y la calidad que ambos atesoran en sus respectivos maneras de entender el fútbol. Y a partir de ahí, pues ya os dejo a preguntas a ellos, que son los protagonistas. Hola. Bueno, la pregunta es para los dos, en el orden que queráis. Bueno, bienvenidos en primer lugar. ¿Y qué os ha decidido a venir al Eibar? En el caso de Javi, firmando además como jugador en propiedad, y en el caso de Iván, pues con una cesión hasta final de temporada. Sí, principalmente, bueno, buenas a todos, primero de todo. Y principalmente en mi caso es encontrar la estabilidad. Yo siempre he tenido una idea de vida y de juego que creo que casa muy bien con lo que es este club, por gestión, por política de trabajo y muchas otras cosas, y se ha podido dar ahora. Sí que es cierto que, como ha dicho César, se venía dando la posibilidad durante algún tiempo, y es un poco eso, en la política de trabajo, la gestión y la estabilidad que me puede dar esto a mí. Buenas tardes. Bueno, yo, como ha dicho César, sí que es verdad que el Eibar es un club que siempre me ha llamado la atención, que tiene un proyecto muy bonito, y como ha dicho él antes, pues llevan tiempo que me están siguiendo, y creo que al final es un estilo de juego que me puedo adaptar muy bien a él, que creo que puedo aportar mucho al equipo, y eso es lo que me ha llamado más la atención para venir aquí. Bueno, tú llevas menos tiempo, pero bueno, ¿qué os habéis encontrado en el entrenamiento cuando os habéis unido a los nuevos compañeros? Pues la verdad que es un grupo estupendo, tanto de interno como lo que son los jugadores. La verdad que el trabajo está siendo muy bueno, y nada, me gustaría pues agradecer al club y a los compañeros, sobre todo el trato, y que nos lo están haciendo mucho más fácil. Bueno, los dos venís de jugar muy pocos minutos. Supongo que estaréis con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Para jugar en esta segunda vuelta los más minutos posibles. Creo que para ambos es una opción de reivindicarnos, de disfrutar del fútbol, de hacer a la gente disfrutar, porque creo que los dos tenemos las herramientas suficientes para hacer disfrutar tanto a los jugadores que tenemos al lado como también a la gente de Eibar. Y bueno, ya he podido ver en 2 días que llevamos entrenando juntos, ya hemos podido ver el uno del otro lo que más demandamos. Buenas tardes a ambos. Ya habéis podido conocer a Joseba, no sé si le conocíais de antes, pero ¿qué sensaciones os transmite su forma de entrenar, su estilo, lo que os pide? ¿Qué sensaciones os ha transmitido estas primeras horas?
Pues la verdad que bueno, a mí lo que me transmite es ser agresivos cuando no tenemos el balón, y luego cuando tengamos balón pues buscar ese juego versátil, el alternar, pues el tener balón, el atacar más rápido y el ser vertical. Creo que es un poco, él va muy acorde a la cultura futbolística de aquí y lo que pide es muchas piernas, pide también buen trato de balón, pero sobre todo apretar al poseedor cuando la gente está de espaldas, y creo que es algo en lo que yo personalmente me encuentro muy a gusto. Perdonad a los dos, pero César, quedan 20 días de mercado. Habéis hecho 2 fichajes importantes ambos, muy importantes. ¿Podemos esperar más movimientos o ya prácticamente se puede dar por cerrado todo? Bueno, la verdad que estamos muy contentos con las 2 incorporaciones, por lo que explicaba antes. También hemos tenido varios jugadores que han salido, y en este caso con la salida de Daniel Fusato, pues sí que en nuestra mente está incorporar un portero. Estamos trabajando y veremos ahí una situación que se pueda dar, que nos interese y que nos haga intentar ser mejores también, ¿no? Tenemos plena confianza en John Miquel y en Ivonne, pero en nuestra mente está y estamos en ello para poder incorporar un portero. A partir de ahí, con las salidas y las incorporaciones que ha habido, creo que estamos equilibrados, con ilusiones renovadas, si cabe, a afrontar esta segunda vuelta. Pero también, como siempre digo, que suene atópico, estamos en mercado, faltan días, nunca sabes qué puede pasar, desde situaciones inesperadas internas, como lesiones, o que el mercado te dé opciones de operaciones que ahora mismo son impensables, ¿no? Entonces, estamos satisfechos en el momento que podamos encontrar al portero que nos sintamos satisfechos, y a partir de ahí, pues ya te digo, estamos preparados para afrontar una segunda vuelta muy exigente, con ilusiones todavía más fuertes y con ganas de competir. Entonces, ¿del delantero nos olvidamos? Ahora mismo no está en nuestros pensamientos, a pesar de que ha salido Slavi cedido. Creíamos que era un chico joven que no está disponiendo de minutos, y creo que tanto por él como por nosotros como club era importante que siguiera jugando para seguir progresando. Entonces, la verdad que ha sido un jugador muy apetecible para muchos equipos de primera ref, y al final fue la decisión de ir al Villarreal B. Y con su salida creo que tenemos tanto a Jorge como a John, que son delanteros de gran nivel. Normalmente juega uno o el otro, entonces no está en nuestra mente encontrar otro delantero, pero te digo, el mercado es impensable en estos momentos. Aparte, también tenemos jugadores del filial en esa posición como en otras que siguen llamando a la puerta, y que a nosotros nos ilusiona que en este caso puedan tener protagonismo en el día a día, y ya veremos. Entonces, estamos tranquilos en esa posición.